¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo webinar de AFI relativo al interesante tema de la gestión de riesgos a través del uso de derivados y sobre todo de su consideración bajo la norma internacional de contabilidad IFRS 9. Simplemente indicarles que el webinar tendrá una extensión de 1 hora, finalizando por tanto a las 10:30, y dejaremos al final unos 10 minutos, un poquito más quizás, para abordar los temas o las cuestiones que nos puedan hacer llegar a través del chat habilitado en esta llamada. Esta sesión, por cierto, será grabada, recibiendo ustedes el enlace a la misma a través del medio de contacto que nos hayan facilitado. Bien. Entrando ya en materia, que es para lo que creo que estamos todos aquí, como se pueden ustedes imaginar, la llegada de las nuevas normas internacionales de contabilidad que afectan a la valoración de contratos de seguros IFRS, en este caso 17, ha motivado el reforzamiento o la vuelta al protagonismo de una norma anterior como es IFRS 9. Por otro lado, las compañías aseguradoras son consideradas los inversores institucionales o los inversores de referencia, ¿no? Y entre su cartera de inversiones, bueno, pues se encuentran instrumentos financieros complejos, como puedan ser los derivados, y que, por tanto, su tratamiento contable bajo determinado tipo de normativas también complejas, como es IFRS 9, constituirá el elemento central de esta sesión. En esta sesión, permítame presentar, contaremos con Rosa María Moliner, directora de Planificación Económica y Administración de Vida Caixa, quien nos ilustrará sobre la experiencia en el uso de derivados en entidades aseguradoras especializadas en productos de vida con un propósito de cash flow matching. Por otro lado, tenemos a mi compañero Ignacio Blasco, director del área de seguros de AFI, quien abordará los distintos planteamientos de estrategias de cobertura y analizará, por otro lado, la relevancia del uso de derivados en el sector asegurado. Intervendré solo un minuto más para hacer una brevísima introducción o planteamiento inicial. Entonces, en ese sentido, me permito, ¿no?, el hacer esta breve introducción sobre el tema a desarrollar en la sesión. Me refiero a la consideración alternativa de la cobertura económica frente a la contabilidad de coberturas. Podemos entender como cobertura económica aquella gestión del balance en la que se hace un uso de instrumentos financieros para cubrir el riesgo proveniente básicamente por tipos de interés. Por ejemplo, cobertura de deuda pública, activo con pasivos valorados a valor. Por otro lado, podemos encontrarnos, o aparece la cobertura económica, distinguiendo entre la cobertura natural y la cobertura contable. Entendiendo la cobertura natural como aquella compensación de riesgos mediante la gestión de activos y pasivos, un LM. El ejemplo podría ser el casamiento de activos a tipo de interés variable con pasivos a tipo de interés variable, también nominados todos en una determinada moneda común, ¿no? Por otro lado, la cobertura contable o la contabilidad de coberturas es un concepto quizás un poquito más específico, ¿no? No todas las coberturas con derivados son coberturas contables. Ejemplo de cobertura contable, bueno, pues la cobertura de inversiones a tipo variable o la cobertura de flujos de efectivo. En la adquisición o la contratación de este tipo de instrumentos hay determinados elementos, básicamente de coste, que se convierten en piezas centrales de la decisión. Son aquellos costes directos, bid-ask, son aquellos costes de capital, especialmente aquellos costes de oportunidad y los costes netos asimétricos, ¿no? En este sentido, vamos a continuar con la intervención de Rosa María Moliner a efectos de la ponencia sobre cash flow matching que les indicaba anteriormente y centrado en compañías aseguradoras especializadas en el ramo de vida. Pues Rosa Muy María, bien. tuya es la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues gracias a Aitor por la introducción y gracias también a AFI por invitarme a esta ponencia. Y, a ver, yo traigo algunas slides, ¿vale?, para un poco apoyarme en la presentación y un poco explicaros un poco la experiencia nuestra en Vida Caixa, ¿vale?, en la implementación pues tanto de IFRS 17 como IFRS 9, ¿no? Nuestra área, de alguna manera, fue la encomendada pues, para llevar a cabo este proyecto en el año 2018 y desde entonces, pues de alguna manera estamos hemos estado trabajando en esta implementación hasta llegar a la fecha actual, que ya de alguna manera es la fecha, este año 2023,
es el primer año donde estamos ya reportando las cuentas anuales pues, con estas dos normativas ya vigentes, ¿vale? Aquí simplemente deciros que bueno, ha sido un proyecto complejo, pero que realmente bueno, pues ha aportado de alguna manera una visión de los productos y de lo que es la gestión financiera en una entidad aseguradora como la nuestra, bueno, pues muy diferente a la que veníamos trabajando hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí, bueno, simplemente os dejamos aquí algunos datos de magnitudes de Vidacaixa que seguramente ya conocéis por el mercado, pero simplemente para que las tengáis como referencia. Nosotros, en primer lugar, y en relación al tema de la ponencia, ¿no? La operativa de derivados. Nosotros la operativa de derivados sobre todo está muy focalizada en todo lo que son operativas de operaciones de swaps, ¿vale? Que le podemos llamar estructura conjunta, le podemos llamar interest rate swap, le podemos llamar asset swap, ¿vale? Es decir, ha tenido muchas denominaciones a lo largo de estos años. Y básicamente a lo que nos ayuda este tipo de derivados pues es el poder de alguna manera pues hacer un traspaso de alguna manera de flujos, ¿no? de los flujos que tienes en tu cartera de bonos por unos flujos irregulares que básicamente son el pago de las prestaciones que tienes que hacer a tus asegurados, sobre todo en productos colectivos de compromisos por pensiones, que quizá es el uso más común de este tipo de derivados en España para este tipo de pólizas, ¿vale? Aquí el reto estaba en el momento en que hicimos la implantación de IFRS 17 y de IFRS 9, en de alguna manera bueno, pues deshacernos de lo que eran el famoso shadow accounting, que de alguna manera nos ayudaba a tener una valoración bajo IFRS 4 del activo y del pasivo a valor de mercado, pero que no generaba de alguna manera diferencias en patrimonio, ¿vale? Eso, en el momento en que tuvimos que poner en marcha bueno, todo este proceso, ¿no? de cambio normativo, bueno, pues exigía de alguna manera un reto importante en lo que era la gestión de los derivados, que hasta ahora estos derivados bajo IFRS 4 se estaban tratando pues como activos de renta fija y, por tanto, en la mayoría de compañías españolas su tratamiento era de llevarlo a fair value, pero contra patrimonio, no contra pérdidas y ganancias. Y incluso os diría que los swaps no eran derivados que lleváramos contra pérdidas y ganancias, que sería lo lógico en una operativa de derivados, ¿vale? Eso de alguna manera es lo que bueno, ha sido más retador durante todo este proceso de, bueno, pues con la información que teníamos de las normas, intentar ver de qué manera podíamos encajar estos activos dentro de nuestra contabilidad sin unos impactos relevantes ni en cuenta de resultados ni en patrimonio, ¿vale? Aquí ponemos un ejemplo muy sencillo de alguna manera cuál era el tratamiento de la provisión matemática bajo IFRS 4 y cómo de alguna manera esa provisión se ha convertido en una provisión IFRS 17, que para los que no estéis tan familiarizados con la norma, pues al final lo que pedía la norma era tener actualizadas las provisiones con hipótesis best estimate pues mensualmente estos datos o trimestralmente en algunas compañías y adicionalmente pues que esas provisiones estuvieran valoradas a mercado, ¿vale? Por tanto, bueno, pues exige de alguna manera un tratamiento de las provisiones matemáticas distinto al que veníamos utilizando para IFRS 4 y genera bueno, pues unas diferencias en patrimonio que tienen impacto pues, de alguna manera en los fondos propios de la entidad, ¿vale? Esto además tenía otro reto, que es que lo que llamamos el margen de la compañía, esta denominación que ponemos aquí, CSM, ese valor, la norma IFRS 17 no lo valora a valor de mercado. En cambio, lo que serían los flujos de caja futuros o el risk adjustment, que es un add-on que pide la norma añadir a la provisión matemática para lo que son riesgos no financieros,
eso sí que debe valorarse bajo IFRS 17 a valor de mercado, ¿vale? Por tanto, nos encontrábamos en una situación en que el activo estaba valorado a mercado, ¿vale? Con su plusvalía o minusvalía que ya iba a patrimonio neto, y ahora lo que tenemos es un pasivo que también hay que valorarlo a mercado, pero que tiene unas características, podríamos decir, algo diferentes, o una forma de valorarse algo diferentes. Por tanto, el reto estaba en conseguir que esas variaciones en patrimonio, lo que llamamos Other Comprehensive Incomes, tanto del activo como del pasivo, estuvieran lo más alineadas posibles para no generar incrementos o disminuciones de patrimonio que puedan afectar a la solvencia de la entidad, ¿vale? En este caso, entonces, toda la actividad de lo que eran derivados pues tenía una importancia pues, muy relevante, porque al menos en el caso de Vidacaixa la actividad en operaciones de derivados tipo swap pues es bastante extensa. Llevamos pues muchos años, casi ya más de 30, operando pues con pólizas de compromisos por pensiones y, por tanto, eso ha llevado a que de alguna manera la cartera de swaps dentro de Vidacaixa pues es bastante extensa y, por tanto, había que buscar una solución contable, ¿no? Que nos generara no nos generara diferencias en cuenta de resultados muy relevantes, pero tampoco en patrimonio, ¿vale? Adicionalmente, IFRS 9 de alguna manera nos traía como 3 cambios relevantes. Uno era la clasificación de las carteras, ¿vale? La clasificación de las carteras, de alguna manera, te pedía hacer una clasificación en 3 grupos, que eran pues las de valor razonable con cambios en patrimonio neto, que eso es lo que creo que mayoritariamente en España se ha utilizado. Después, cambios de valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, ¿vale? Que este sería el ejemplo paradigmático, pues sería, por ejemplo, un producto Unit Link. Y luego también te habilitaba a poder operar con carteras a coste amortizado, ¿vale? Eso significa que serían carteras donde tú mantendrías el cobro de los flujos de efectivo hasta el vencimiento y, por tanto, de alguna manera es una cartera que tiene ciertas limitaciones a la hora de operar, ¿vale? De poder vender o comprar activos que vayan designados con esta categoría, ¿vale? Otro cambio relevante con IFRS 9 era el analizar con el test que denomina SPPI, que al final es un test que lo que valida es si tus activos comprenden de alguna manera flujos donde solamente hay un principal e intereses, pero que además tengan cierta coherencia financiera, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Y si no fuera así, si realmente hubiera pues intrínsecamente un derivado, una opción, ¿vale? Algo que de alguna manera nos dijera que no hubiera esta confluencia de lo que es principal más intereses, lo que te obliga la norma es a tratarlo contra pérdidas y ganancias directamente y tratarlo de alguna manera como si fuera pues, un derivado como tal, ¿vale? Entonces, estos 2 cambios eran relevantes y, además, adicionalmente, teníamos también el cálculo de lo que denomina la norma pérdida esperada. Y aquí, lo que teníamos hasta el momento con IAS 39 era una contabilización de la provisión por deterioro que, de alguna manera, tenía ya ciertos visos de ser un deterioro real. En cambio, aquí la norma te hace calcular una pérdida esperada donde, de alguna manera, tienes una proyección futura, pero que no solamente es para ciertos activos, sino para todos los activos de tu cartera con ciertas, con ciertas modelizaciones, de alguna manera, de cuál es esa pérdida futurible que puedes tener en esa cartera, ¿no? Y esos serían, de alguna manera, los 3 cambios más relevantes con IFRS 9. Adicionalmente, tenemos el tema, adicionalmente tenemos el tema de lo que es el hedge accounting o la contabilidad de coberturas, ¿vale? Esa contabilidad de coberturas ayuda de alguna manera a poder tratar este tipo de activos de derivados como los swaps, llevándolos a pérdidas y ganancias
pero siendo capaces de alguna manera de mitigar ese efecto, pues con Sí, buenos días. Disculpad porque creo que ha debido de haber alguna incidencia técnica por la parte de Rosa. Vamos a... Rosa, no sé si nos escuchas ahora, que te vemos... ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora sí, perfecto. Ha habido un momento que te has congelado, sin problema. Ah, Perfecto. perdonad. Gracias. ¿Me oís ahora? No sé. Ahora perfectamente. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, entonces, como os decía, pues esa contabilización de los derivados, ¿vale? O de la cobertura contable, pues ha sido de alguna manera otro de los retos que ha tenido que asumir pues, las entidades aseguradoras que han tenido que hacer este traspaso, ¿no? de su contabilidad a las normativas internacionales, tanto IFRS 17 como IFRS 9. En ese sentido y específicamente en lo que se refiere a lo que son los derivados de cobertura, en nuestro caso esos derivados de alguna manera se han utilizado pues para varias funciones, ¿no? Una es la cobertura o el casamiento de flujos. Otro es la cobertura de tipo de interés como tal. Y el otro caso que también pues, para algunas pólizas ha sido necesario utilizar derivados es para la cobertura de la inflación, ¿vale? En el caso del casamiento de flujos, como os comentaba, pues llevamos ya muchísimos años trabajando con pólizas colectivas donde lo que contrata de alguna manera el tomador es el pago de unas rentas por compromisos por pensiones. Y esos pagos de las rentas por compromisos por pensiones, en el momento en que se hicieron esas operaciones, que básicamente fueron en el año 98, que fue el año de la exteriorización, no había activos suficientes en el mercado que de alguna manera dieran solución a poder hacer estos pagos periódicos a los asegurados, ¿vale? Los compromisos, como sabéis, pues eran de más de 30 años o 40 años. Y en cambio los activos que en ese momento estaban disponibles en el mercado pues eran activos que como mucho pues tenían un vencimiento de 20 años. Por lo tanto, era muy difícil poder hacer un casamiento de flujos correcto con esos activos. Y ahí es donde salieron las primeras operaciones pues, de asset swaps o de interés rate swaps, ¿vale? Que eran los IRS, los famosos IRS, o incluso las SPVs, ¿no? Que también fueron estructuras o activos que se utilizaron en ese momento para poder hacer esa cobertura. Eso ¿qué es lo que daba a las compañías de seguro? Tú de alguna manera hacías tu cálculo de flujos probables, de cuáles eran las obligaciones que tenía la entidad aseguradora con sus asegurados. Y a su vez, el swap lo que hacía de alguna manera era intercambiar flujos. ¿Qué intercambio de flujos hacía? Intercambio de flujos era, tú tenías una cartera de bonos con unos vencimientos que, como digo, en muchos casos no llegaban a más de 20 años y esos flujos eran los que tú intercambiabas con una contrapartida y esa contrapartida, a cambio, pues te daba unos flujos irregulares, ¿vale? Periódicos, donde, bueno, pues básicamente lo que tú estabas cobrando ahí eran las rentas que tú ibas a pagar a tus asegurados, ¿vale? Por tanto, era podríamos decir, un cash flow matching casi perfecto, ¿vale? Porque en principio tu proyección de flujos pues era la más adecuada y por tanto el cobro que tú estabas haciendo o estabas recibiendo de esta contrapartida pues también era el más cercano a lo que tú tenías que pagar. Por tanto, podríamos decir que es un instrumento que durante todo este tiempo a todas las compañías que hemos trabajado con cash flow matching, bueno, pues nos ha sido de gran utilidad porque al final, pues de alguna manera es el activo que mejor ha hecho ese casamiento de flujos con el pasivo, ¿vale? Cuando llega IFRS 9, el problema es que esos activos de alguna manera, pues como decimos, son derivados
tienen cierto apalancamiento y, por tanto, esos derivados tienes que llevarlos o tienes que contabilizarlos en pérdidas y ganancias. Eso, bueno, pues tiene una serie evidentemente, pues de problemas en la contabilidad, y una de las soluciones es acudir a las coberturas contables, ¿vale? Para poder mitigar ese efecto en pérdidas y ganancias, y que el efecto en pérdidas y ganancias, como mucho, sea la ineficacia que puedas tener en esas coberturas, ¿vale? Adicionalmente a este tipo de swaps, que, como digo, son flujos irregulares a muy largo plazo, donde es difícil de alguna manera tener una referencia de mercado que pueda ser útil para poder calcular esa eficacia, tenemos otro tipo de derivados que son para otras finalidades, que básicamente aquí pueden ser pues intercambios de flujos, o simplemente que estés cubriendo el valor razonable de una referencia de mercado, como puede ser el Euribor o como puede ser pues, cualquier otra referencia de tipo de interés, ¿vale? Serían lo que llamamos coberturas de tipos de interés, y que en la mayoría de los casos lo que estás haciendo es intercambiando flujos fijos por flujos variables, ¿vale? En el caso de la cobertura de inflación, pues, por ejemplo, en algunos casos tenemos compromisos por pensiones donde, además de cubrir lo que son esos flujos probables, también se cubre pues, cierto incremento de esas rentas en base al IPC o a la inflación europea, pues en los pagos periódicos que vas a hacer. Por tanto, ahí también utilizas este tipo de derivados para hacer esta cobertura de inflación. Aquí, en el momento en que tuvimos que decidir cómo íbamos a hacer la cobertura bajo IFRS 9 de este tipo de swaps, pues la dificultad estaba en cómo calcular esa ineficacia, ¿vale? Y, por tanto, en algunos casos podías utilizar derivados hipotéticos que de alguna manera te dieran esa valoración que hacía el contrapunto con llevar a pérdidas y ganancias la propia valoración del derivado. Y en ese caso, pues esa diferencia que puede haber entre el cálculo del derivado hipotético y el propio derivado, ¿vale? La valoración del propio derivado es lo que te estás llevando a pérdidas y ganancias, y sería la medida de la ineficacia que tú tienes que llevarte a pérdidas y ganancias, ¿vale? En el caso de estos derivados más específicos del mundo asegurador, y sobre todo de las compañías que hemos operado pues con pólizas de compromisos por pensiones o con pólizas colectivas, esto era mucho más complicado, porque evidentemente no hay ningún derivado hipotético que te pueda de alguna manera dar ese cálculo de una manera coherente, ¿vale? con lo que el mercado te debería dar. ¿Por qué? Porque el flujo es tan irregular que es muy difícil encontrar un derivado de mercado. Hay un derivado, un activo de mercado que de alguna manera te dé esa misma valoración, ¿vale? Por tanto, aquí, bueno, pues se tuvo que de alguna manera revisar bien la norma para ver qué posibilidades había. Y una de las posibilidades era lo que denomina la norma la cobertura de posición neta, ¿vale? ¿A qué nos referimos con la cobertura de valor razonable de posición neta? Básicamente, lo que hace este tipo de coberturas este es un poco el gráfico, ¿no? Del ejemplo de cualquier swap de los que seguramente pues, las compañías los que estéis escuchando el webinar y que vengáis de compañías aseguradoras donde ha habido pues eso, pólizas de compromisos por pensiones, pues os habéis encontrado con esta dificultad, ¿vale? En el caso como os decía, de este tipo de derivados, la única solución que vimos factible, y amparándonos en la norma, es esta cobertura de valor razonable de posición neta. Esto lo que hace de alguna manera es hacer una cobertura donde tú estás de alguna manera tomando los activos que tienes en cartera, los bonos que de alguna manera tú estás compartiendo con la contrapartida para el cobro de los flujos del swap, y a su vez cubriendo también lo que es el flujo de pasivo. El flujo de pasivo entendido como el flujo probable que tú has calculado con las hipótesis best estimate que tienes de longevidad y de mortalidad,
y que de alguna manera te dé esa cobertura y que el swap de alguna manera sea el instrumento que tú utilizas para dar cobertura a esos flujos, tanto de activo como de pasivo, ¿vale? Esto de alguna manera te da esa posibilidad de poder hacer esa mitigación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sí que es verdad que tienes que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Una condición es que de alguna manera tu modelo de gestión pues esté basado en este tipo de cobertura de flujos de efectivo o más que de flujos de efectivo, de valor razonable, pero porque estás utilizando de alguna manera el cash flow matching como un mecanismo para cubrir este tipo de prestaciones. Por otro lado, que de alguna manera tengas bien identificados las carteras que están ligadas a estas coberturas contables y, por tanto, aquí también de alguna manera te limita algo la gestión de este tipo de carteras. Y luego también lo que te pide también la norma es de alguna manera que documentes todas estas coberturas de manera que puedas siempre tener bien recogido cuál es el riesgo que estás cubriendo, cuáles son los activos que están asociados a esta cobertura, cuáles son de alguna manera los swaps o derivados que están asociados a esta cobertura y de alguna manera hacer un seguimiento pues mensual de que de alguna manera o periódico de que estas coberturas de alguna manera son eficaces, ¿vale? Esto en el caso de compromisos por pensiones tiene de alguna manera una debilidad, podríamos llamarle, ¿no? Que es pues las variaciones que puedas tener en tu pasivo por la longevidad o por la mortalidad, que evidentemente esto es una probabilidad, una probabilidad de muerte o una probabilidad de vida de los asegurados y que, por tanto, puede de alguna manera tener movimientos en el tiempo y puede hacer que de alguna manera la cobertura quede desmachada, ¿no? en algún momento. Aquí la norma lo que sí que te permite es que si hay rescates puedas de alguna manera deshacer las posiciones tanto del activo fijo, sean los bonos como la parte que corresponda al swap, y eso en principio no impide que la cobertura sea de alguna manera perfecta y que no tengas de alguna manera unos impactos relevantes en cuenta de resultados, ¿vale? Pero esta quizás es la dificultad más grande con este tipo de coberturas, ¿no? El seguimiento que hay que hacer del cash flow matching, que es de alguna manera también lo que te da esa salvaguarda, ¿no? de que la cobertura está siendo razonable, está siendo de alguna manera eficaz, ¿vale? Y por tanto, ese seguimiento de cuál es el cash flow matching de tu activo y de tu pasivo debes hacerlo de forma periódica y demostrable, ¿no? De alguna manera de que se está cumpliendo pues, ese casamiento de flujos, que es de alguna manera la razón que hace que puedas utilizar este tipo de cobertura contable para este tipo de derivados, ¿vale? Aquí, que sepáis también, el IASB está volviendo a revisar la norma IFRS 9, ¿vale? Y aquí se está intentando ver si hay posibilidad de que en IFRS 9 se acepten las macrocoberturas que de alguna manera darían solución a este tipo de posiciones donde no estás hablando de una póliza y un derivado, sino de un grupo de pólizas o una cartera de activos que de alguna manera están haciendo esta cobertura de flujos, y eso daría de alguna manera también mayor flexibilidad a lo que es la gestión de este tipo de activos. Aquí en los próximos meses supongo que empezaremos a ver esas posibilidades. Sabéis que en el sector bancario las macrocoberturas es un tipo de cobertura que se está utilizando, pero es verdad que para el sector asegurador no se han considerado y es uno de los gaps que de alguna manera tiene la norma IFRS 9 para las entidades aseguradoras, y es un hito que esperemos que en poco tiempo empecemos a oír un poco más sobre este tipo de coberturas, ¿no?
Aquí simplemente, bueno, pues un recordatorio de lo que hemos vivido con este tipo de activos durante todo este tiempo y, bueno, pues en el sentido de que, como decimos, ¿no? Pues el shadow accounting ha ayudado durante estos 20 años que hemos estado pues registrando la contabilidad con IFRS 4 a no tener de alguna manera estos impactos en cuenta de resultados ni en patrimonio de la valoración de estos activos, de los swaps, pero sí que es verdad que con la entrada de IFRS 9 y sobre todo IFRS 17, pues evidentemente había que buscar una solución. Nosotros hemos encontrado esta solución dentro de la norma. Sabéis que la norma, tanto IFRS 17 como IFRS 9, es bastante de principios y, por tanto, eso, bueno, pues te lleva a que tengas que de alguna manera analizar la norma con ciertos criterios pues muy ad hoc pues de cada compañía y de alguna manera, bueno, pues viendo cuál es la forma más adecuada de tratar contablemente este tipo de activos. Y aquí es un poco, bueno, pues donde nos hemos basado nosotros en la implementación de IFRS 9 para, como digo, mitigar los efectos en pérdidas y ganancias y, sobre todo, también mitigar los impactos en patrimonio. En nuestro caso, al ser una entidad banco aseguradora, los impactos en patrimonio tienen reflejo también en el patrimonio del banco y, por tanto, para nosotros era bueno, pues de vital importancia el poder mitigar también estos efectos en OCI que tienen pues un reflejo en ese patrimonio bancario de una forma directa porque suben a la hora de hacer la consolidación de los estados financieros, ¿vale? Por tanto, ha sido bueno, pues un tema que hemos debatido internamente con auditores y también con la propia entidad bancaria, ¿vale? Para intentar buscar una solución a este tipo de activos que, como digo, son los activos que mejor realizan lo que es el casamiento de flujos necesario para este tipo de pólizas, pero que luego, bueno, pues tienen su reto en el reflejo contable que queramos hacer, ¿vale? Y hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido útil y doy paso a Ignacio, que también nos quería ahondar un poco más en este tipo de activos y las coberturas. Tremendamente útil, Rosa. Muchísimas gracias de veras por los comentarios y sobre todo desde la perspectiva desde Vidacaixa. La verdad que tremendamente útil y sobre todo práctico y aterrizado. Por nada, simplemente por terminar el bloque de lo que serían las coberturas, antes de pasar al turno de preguntas, voy a compartir una presentación. Simplemente por bueno, pues intentar dar un poco el repaso, ¿no? de muchos de los puntos que ha comentado, ha introducido Aitor en su primera intervención, relacionados sobre todo con la parte más de las coberturas económicas, coberturas contables, lo que sería el tratamiento de la contabilidad de coberturas, engarzar un poco con la parte que indicaba Rosa, relacionada un poco con los tratamientos de contabilidad de coberturas, dar algunas otras estrategias prácticas de cobertura, que es verdad que, bueno, pues sobre la marcha incluso podemos comentar alguna más, y sobre todo los aspectos prácticos que desde el punto de vista de una entidad aseguradora pues hemos detectado históricamente cuando pues en algún caso pues nos han pedido ayuda o incluso de la propia experiencia, pensando en que sobre todo IFRS 9 pues lo ha dejado traslucir Rosa, pues ya lleva unos años en la parte bancaria, también en las entidades cotizadas, por tanto la experiencia de la contabilidad de coberturas en entidades no financieras, incluso no cotizadas, pues nos permite pues trasladar algunas de las ideas que esperamos que también sean de utilidad. Simplemente por dar una brevísima introducción, unas breves notas acerca de la importancia de la contratación de derivados, de acuerdo con el informe de estabilidad financiera de IOPA del año 2022, se establecen ciertas magnitudes de importancia de la contratación de instrumentos financieros derivados desde el punto de vista de entidades aseguradoras. Aquí podéis ver en la parte superior derecha pues, la importancia que puede llegar a tener con muchísima disparidad entre las aseguradoras de distintos países, pues teniendo, por así decirlo, el máximo en Dinamarca y seguido a mucha distancia de Holanda, medida esta importancia como el importe nominal de derivados contratados sobre el total de los activos.
Es verdad que en muchas ocasiones, en muchos derivados, estos nominales no se intercambian, pero sí que nos dan una idea, sobre todo desde el punto de vista de coberturas y coberturas, contabilidad de coberturas, nos da una idea del porcentaje que se está cubriendo efectivamente del riesgo. De alguna forma, aunque no se intercambien esos nocionales, esos nominales, nos va a dar una idea de esa inmunización. En el caso, si analizáramos esos importes sobre el total de nominales, sobre el total de los balances económicos reportados a IOPA, de acuerdo con los QRTS 08, pues obtendríamos que más o menos un 2% del balance de nominal estaría de alguna forma sobre el total de activos cubiertos. Esa sería un poco la filosofía sobre una muestra en el caso español de 36 entidades aseguradoras. En cuanto a instrumentos que se utilizan en la práctica, pues el mayor peso, sobre todo si nos fijamos en el gráfico de la parte superior derecha, es el de los instrumentos derivados de tipo de interés, sobre todo un 70% de lo que sería el agregado de las entidades aseguradoras en zona euro tiene pues un peso de cobertura de en torno de todos sus derivados de un 70%, por tanto es el instrumento que veremos que también tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista de facilidad, desde el punto de vista de impactos más controlables, si me permitís la expresión, desde el punto de vista de coberturas, que son precisamente los swaps de tipos de interés, como veis en la parte inferior izquierda, que nos da un poco la idea de los tipos de instrumentos financieros que se contratan. Precisamente el riesgo de tipo de interés, y precisamente pensando en el descasamiento, en el mismatch de duraciones de los activos y de los pasivos de las entidades aseguradoras, lo habitual es que exista pues una mayor duración en los pasivos que en los activos, que sea más complicado encontrar activos en el mercado que nos permitan alinearnos con las obligaciones del pasivo, y en muchas ocasiones los swaps de tipos de interés pues nos permiten estrechar ese margen, estrechar ese gap de duraciones. Seguido a continuación, lógicamente, por todas aquellas exposiciones que se puedan tener denominadas en divisa. Los forward de tipo de cambio son el segundo instrumento en cuanto a uso, en cuanto a utilización desde el punto de vista de coberturas de riesgos por parte de las entidades aseguradoras. Estos gráficos son bastante ilustrativos en el sentido de que mostramos, se muestra por parte del informe de estabilidad financiera una línea verde que lo que muestra es en importe de millones de euros lo que sería el exceso de los activos sobre pasivos vistos desde el punto de vista de Solvencia II, sin tener en cuenta las coberturas con derivados, y la línea azul serían esos excesos de activos sobre pasivos precisamente considerando el efecto de los instrumentos financieros derivados. Fijaos que precisamente esa línea verde nos muestra o nos da una idea de una mayor volatilidad desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista del valor de mercado de los activos y de los pasivos de una entidad aseguradora, más distancia, ¿no?, entre el mínimo y el máximo de esa representación gráfica en verde, y cuando contratamos instrumentos derivados, pues conseguimos inmunizar el efecto, conseguimos establecer un equilibrio mayor a lo largo del tiempo. Aquí podéis observar precisamente el contexto de subida de tipos de interés libre de riesgo en los últimos años. Precisamente esto supone en entidades, pensando sobre todo en entidades con un perfil de duraciones de pasivos mayores que las del activo, que nos vaya a suponer un incremento de la posición de capital. Es verdad que el incremento de la posición de capital puede traer consigo en determinados momentos una volatilidad adicional, que es lo que precisamente conseguimos cubrir con estos instrumentos derivados. Tenéis en la representación gráfica simplemente en la parte superior derecha el importe en millones, y en la parte inferior izquierda todo lo que sería el peso de esos mismos excesos de activos sobre pasivos considerados sobre el total de balance, sobre el total de activos. Simplemente lo ha explicado perfectamente Rosa. Desde el punto de vista de la contabilidad de coberturas, lo que buscamos de alguna forma es reflejar en contabilidad lo que precisamente queremos desde el punto de vista de gestión de riesgos. Queremos estrechar duraciones entre el activo y el pasivo, pues de alguna forma necesitamos que aumentar las duraciones del activo para poder acercarnos a las duraciones del pasivo. Queremos cubrir un determinado riesgo en divisa, tenemos una inversión en una entidad financiera extranjera, tenemos una filial cuya moneda funcional pueda ser el real brasileño, pues en esos casos lo que buscamos es precisamente que el valor razonable de esa posición, de esa participación que tenemos, esté lo más estable posible ante las variaciones del riesgo de tipo de cambio. Podemos encontrarnos, por supuesto, en flujos de inflación o flujos que puedan estar ligados a inflación, que de alguna forma
estén de alguna forma vinculados o depreciados en algunos casos precisamente por los incrementos de las variables subyacentes de inflación, y en esos casos podemos llegar a buscar coberturas incluso de flujos de efectivo en las que estabilicemos precisamente nuestros valores. Precisamente la contabilidad de coberturas pretende alinear eso, pretende que dos elementos, dos ingredientes que tenemos, que es un riesgo que tenemos, una partida cubierta, y un instrumento que utilizamos para usar o para cubrir ese riesgo, precisamente estén lo más alineados posible en cuanto a tiempo, en cuanto a cuantías. De alguna forma, teníamos hasta ahora, bajo el plan contable de entidades aseguradoras, los tratamientos favorables de los asset swaps, que apuntaba antes Rosa, desde el punto de vista de consideración de que el derivado con ese asset swap y con ese bono subyacente se podría considerar como un instrumento de renta fija. El problema es que nos encontramos ahora, al trasladarlo a la normativa IFRS 9, que necesitamos adaptarnos a la definición de derivado. Es decir, algo que varía, que tiene una variación de valor con respecto a una determinada variable subyacente, que puede ser un tipo de interés, puede ser una inflación, puede ser un tipo de cambio. Y para ello, para conseguir esos tratamientos favorables, necesitamos, lo primero de todo, aplicar un criterio subjetivo, que precisamente es que la entidad quiera aplicar esa contabilidad de coberturas. Si no hacemos nada, va a pasar lo que indicaba Rosa, que precisamente los derivados se van a considerar libres, entre comillas, sus variaciones de valor contra cuenta de resultados, lo que nos puede dar, pues, lógicamente, pues, ciertos sustos desde el punto de vista de volatilidad de resultados. Es verdad que determinados instrumentos, si ese impacto no es demasiado significativo, la entidad puede llegar a querer asumirlo parte de su apetito al riesgo. Pero en todo caso es un criterio totalmente opcional. Y después de ello, por supuesto, se establecen una serie de criterios objetivos de identificación del riesgo, de establecer una serie de documentaciones, de actualizar políticas para designar precisamente los riesgos que estamos midiendo. Y no deja de ser importante, de hecho puede ser hasta lo más importante, justo el reto que se ha encontrado Vida Cash y muchas otras entidades a la hora de designar un determinado riesgo, que es precisamente saber medir esa eficacia, saber medir que el derivado cuantitativamente me va a cubrir ese riesgo. Tengo que saber demostrar frente a auditores esa perfecta compensación que se produce entre la partida cubierta y el derivado de cobertura. Uno de los aspectos, fundamentalmente para recorrer ese cambio, esa transición que hay desde NIF 9 hasta NIC 39, es precisamente que la NIF 9 establece tres grandes criterios para definir estas estrategias de cobertura. Le da una vuelta de tuerca. Es verdad que hay unos criterios objetivos bajo la normativa anterior, que es la NIC 39, y lo que se plantea, lo que se busca, es que de alguna forma que se sustente una relación económica, es decir, que realmente hay una cierta relación entre lo que se está cubriendo y el derivado de cobertura. Y históricamente, por poner un ejemplo un poco que no afecta a nuestro sector, pero desde el punto de vista de las entidades energéticas, las Endesas, Iberdrolas, etcétera, muchas de ellas tenían ciertas adquisiciones de determinados pues insumos, ¿no? Relacionados con el carbón, por ejemplo, o relacionados con otros inputs de producción, en los que no era exactamente el derivado de mercado, no era exactamente el riesgo que se estaba cubriendo. Podíamos no llegar a tener precios específicos de determinadas materias primas, pero en todo caso en la práctica se establecía una demostración de esa relación económica, de esa correlación elevada que podía llegar a haber entre lo que se estaba cubriendo y el derivado de cobertura. En este caso, el reto para entidades aseguradoras, por ejemplo, si queremos cubrir un riesgo conjunto de tipo de interés de una cartera de pólizas, por ejemplo, pues está precisamente en saber designar ese riesgo de tipo de interés que está detrás de ese conjunto de pasivos o de incluso de la parte del activo también por la parte de los instrumentos o las partidas cubiertas. Se busca muchísimo que el riesgo de crédito no domine, de alguna forma que no existan, que no abramos otro riesgo, ¿no? Por el hecho de contratar un derivado. Que ahora mismo, por ejemplo, podemos estar cubriendo un riesgo de tipo de interés, pero que no entremos en una posición en la que, desde el punto de vista de ajuste o desde el punto de vista de riesgo de crédito, pues nos incorpore un riesgo o un problema adicional que nos pueda llegar a producir en el futuro algún tipo de impacto en cuenta de resultados desfavorable. Y el último caballo de batalla es el ratio de cobertura, que es uno de los ámbitos de discusión o de debates, ¿no? con auditores, precisamente para la designación de lo que sería la partida cubierta. Cuando nosotros planteamos una designación de un riesgo, esa partida cubierta que comentábamos antes, necesitamos establecer un determinado porcentaje de ese riesgo que queremos cubrir. Podemos llegar a querer cubrir el 100% o podemos llegar a querer cubrir un determinado porcentaje inferior a ese 100%.
de alguna forma se busca que haya una monitorización, que haya un seguimiento precisamente de ese porcentaje que se cubre para evitar sobre todo lo que históricamente traía demasiados problemas, que eran los excesos de coberturas. Podíamos llegar a amortizar anticipadamente una determinada posición y quedarnos con el derivado abierto. Entonces eso podía llegar a tener problemas desde el punto de vista de designación, incluso llegar a considerar derivados de cobertura. Y precisamente los retos, desde el punto de vista cuantitativo, pues van asociados mucho en muchas ocasiones al establecimiento bajo la NIC 39, bajo el régimen anterior, de una serie de test cuantitativos, que lo que hacen es en cada una de las fechas de cierre contable y, por supuesto, en la fecha de contratación del instrumento, demostrar que el instrumento fuera altamente eficaz. Hasta ahora se establecía unos umbrales del 80-125%, es decir, que de alguna forma la compensación entre los activos y pasivos, perdón, entre las partidas cubiertas y los derivados de cobertura, pues más o menos estuvieran compensados en esas bandas. Se va a flexibilizar mucho a partir de la NIF 9. Es verdad que en la práctica pues muchas entidades seguirán hacia estos umbrales o hacia otros, incluso que puedan ser más restrictivos. De alguna forma, lo que se busca es que estas cuantificaciones de la eficacia puedan llegar a ser, de alguna forma, pues medibles, ¿no? Y establecidos y que se establezcan coherentemente con la política de gestión de riesgos de la compañía. De alguna forma, como establecer una especie de nivel de tolerancia al riesgo de la volatilidad entre la partida cubierta y ese derivado de cobertura. La modificación práctica es que, desde el punto de vista de NIF 9, al pasar de NIF 39 a NIF 9, es que no va a ser necesario realizar un test retrospectivo. Hasta ahora se planteaba en cada una de las fechas una especie de seguimiento cuantitativo de qué es lo que ha pasado hasta ahora y se hacía ese test retrospectivo mirando al pasado. Es decir, básicamente se miraba pues, esas compensaciones entre partida cubierta y derivado de cobertura. En la parte del test prospectivo se hacía una prospección, se hacía un análisis a futuro de lo que puede llegar a ser esperable de cara a mi partida cubierta y mi derivado de cobertura. Simplemente, desde el punto de vista de NIF 9, pues lo que se elimina es el requisito de tener que hacer un test retrospectivo y en cada momento siempre establecer pues, un seguimiento de lo que sería la expectativa de esa cobertura. Es verdad que en la práctica, pues seguramente muchos auditores puedan llegar a pedir de la demostración, sobre todo, por ejemplo, en los casos de test de derivado hipotético, ahora comentaremos, que comentaba Rosa, precisamente que nos puedan llegar a establecer, incluso a determinar la contabilización de determinados instrumentos. Simplemente para hacer un brevísimo repaso de lo que serían las contabilidades de coberturas y hacer un impacto simplemente ilustrativo, es verdad que la práctica puede llegar a ser un poco más complejo, pero para que más o menos desde el punto de vista de decisión práctica, ¿no? Que es muchas veces el punto en el que a la hora de enfrentarnos a una cobertura de riesgos necesitamos situarnos en qué tipo de cobertura. Precisamente el razonamiento que comentaba Rosa antes es el que se plantean todas las entidades. Nos encontramos ante un determinado riesgo y necesitamos gestionar esos impactos contables y lo vamos a hacer de una determinada forma. Pues existe un catálogo de posibles alternativas. Si no hiciéramos nada, ¿de acuerdo? Si tuviéramos ese derivado en el balance y no decidiéramos aplicar la contabilidad de coberturas, pues básicamente el impacto llegaría a ser en que la ganancia o el movimiento de la partida cubierta y del derivado de cobertura se producirían, pero cada una en un momento del tiempo distinto. Es decir, no habría lo que se dice una inmunización perfecta desde el punto de vista de contabilización. Entonces nos encontraríamos con que la partida cubierta y el derivado de cobertura se contabilizarían de forma independiente, cada uno con sus ritmos de liquidación y cada uno con sus implicaciones contractuales. Una de las alternativas es precisamente la cobertura de valor razonable. La cobertura de valor razonable, lo que sobre todo está muy enfocada a todas aquellas entidades que busquen de alguna forma estabilizar el valor razonable de una determinada posición, como su propio nombre indica, lo que se puede llegar a traducir en muchas ocasiones en tener una determinada inversión y reducir duraciones, por ejemplo. Esto lo que implica es que tiene un tratamiento específico que lo que nos plantea es establecer que tanto la partida cubierta, con independencia del tratamiento original que tuviera, ahora os diré una excepción, y el derivado de cobertura se compensarán sus variaciones de valor contra cuenta de resultados. De alguna forma, existe lo que se llama una especie de efecto arrastre en el que, como veíamos originalmente, la partida cubierta originalmente tenía su impacto en t igual a 2, pero ahora lo que planteamos es que el derivado, entre comillas, arrastre a la partida cubierta a contabilizar en el mismo momento del tiempo. De esa forma, si la cobertura es perfecta, vamos a conseguir esa inmunización en el mismo momento del tiempo, en ese momento
t igual a 1. En el caso de las coberturas de flujos de efectivo, lo que buscamos es un planteamiento que en cierto modo se puede llegar a parecer a la liberación del CSM en la parte de la gente, bueno, que estéis asistiendo, que se pueda conectar por la parte más de IFRS 17. Y precisamente las coberturas de flujos de efectivo lo que nos van a permitir es, al revés, que la partida cubierta arrastre al derivado de cobertura. Es decir, que de alguna forma todas esas variaciones de valor de nuestro derivado de cobertura los vamos a llevar contra patrimonio neto y lo vamos a liberar contra cuenta de resultados en la medida en que la partida cubierta se esté reconociendo contra cuenta de resultados. De esa forma, fijaos que la conclusión es la misma desde el punto de vista de inmunización o desde el punto de vista de intuición, pero es verdad que el razonamiento que hay por detrás es ligeramente distinto en cuanto que en este caso estamos estabilizando una serie de flujos realmente. Esta sería una cobertura contraria a la de reducción de duraciones. En este caso estaríamos estabilizando flujos, haciéndolos más fijos y eso nos implicaría unos aumentos de duraciones. De alguna forma sería complementaria con la otra. Y finalmente, las coberturas de inversión neta, que de alguna forma, en la parte de, me comentaban alguna petición sobre la diapositiva 15, simplemente por mostrarla en pantalla, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una ilustración de lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista de asimetría entre lo que sería la partida cubierta y el derivado de cobertura. Y desde el punto de vista de coberturas de inversión neta, sobre todo pensando en filiales, en esa consolidación contable o en esa traslación, ¿no?, de lo que sería el valor razonable de una determinada partida que a cierre de año pues, puedan llegar a tener ciertas volatilidades, ¿no?, en los efectos de diferencias por tipo de cambio, pues vamos a tener un tratamiento específico que nos va a permitir inmunizar ese valor razonable. Realmente estas se van a parecer más a las coberturas de flujos de efectivo y vamos a tener, en términos netos, que ese es el objetivo de la contabilidad de coberturas, pues una posición mucho más inmunizada desde el punto de vista de tipo de cambio. Desde el punto de vista de estrategias, pues comentábamos antes en las estadísticas que las estrategias con swaps de tipos de interés pues pueden ser las más adecuadas desde el punto de vista del estrechamiento, ¿no?, entre los gaps de duraciones del activo y del pasivo. Lógicamente estamos hablando desde una perspectiva contable, pero hay que tener en cuenta, por supuesto, todas las implicaciones que puede traer consigo desde el punto de vista de Solvencia II. Si vemos los balances económicos después de la contratación de estos instrumentos, nos encontraremos con los gráficos que veíamos en las diapositivas anteriores. Es decir, una inmunización, una mayor estabilización del exceso de los activos sobre los pasivos. Pero, por supuesto, recordemos que desde el punto de vista de implicación de requerimientos de capital, pues nos vamos a encontrar en ciertas ocasiones en las que vamos a tener que cargar capital por riesgo de contraparte, por supuesto por riesgo de tipo de interés, si estuviéramos contratando un swap de tipo de interés, por todos aquellos aspectos en los que el riesgo subyacente puede llegar a afectar a la fórmula estándar de Solvencia II. Entonces, podríamos llegar a diseñar, en el caso de ese estrechamiento de esas duraciones, pues tanto la compra de bonos a más largo plazo, que en muchas ocasiones por liquidez del mercado o por rentabilidad no es interesante, pero podemos llegar a acudir a instrumentos financieros derivados tipo IRS precisamente para el estrechamiento de esas duraciones activo-pasivo. También, aunque es verdad que en menor medida, como ya habéis visto en las estadísticas, en las coberturas más relacionadas con la inmunización de tipos de interés en las estrategias con futuros, produciéndose esas ventas de futuros. De alguna forma lo que buscamos es, en este caso, en otro caso completamente distinto, en el que la duración del activo sea mayor a la del pasivo, buscar reducir duración de ese activo. Por tanto, con la venta de futuros podríamos llegar a establecer pues, una cobertura de tipo de valor razonable, precisamente con ese ámbito. Y simplemente para no alargarme demasiado y dejar algún tipo de, bueno, dejar algunos minutos para poder hacer preguntas, comentaba Aitor precisamente al inicio de nuestra intervención que tenemos una serie de coberturas o tenemos una posibilidad de establecer o de usar instrumentos financieros derivados para cubrir. Y precisamente pues nos vamos a encontrar, a partir de la introducción de la IFRS 9 y IFRS 17, pues determinadas asimetrías desde el tratamiento de la contabilidad entre el activo y el pasivo que necesitamos gestionar. En muchas ocasiones van a estar ligados a determinados ámbitos de inmunización entre el activo y el pasivo, determinadas opciones que vamos a tener de revalorización contra cuenta de resultados del activo y del pasivo, y en otras ocasiones llegaremos a esperar incluso que determinados comentarios que ha trasladado ya UNESPA puedan llegar a ser considerados desde el punto de vista de gestión, sobre todo pensando, por ejemplo, en los componentes de curvas de tipo de interés, en poder realizar de alguna forma un cierto ALM entre lo que sería el activo y el pasivo
de nuestra entidad. Voy a saltarme esta parte que, por supuesto, compartiremos para terminar simplemente con las claves prácticas de todos estos ámbitos que involucran a muchísimos ámbitos desde el punto de vista de políticas. Desde luego que la entidad tiene que adaptar esas políticas de gestión de riesgos, esas políticas contables a la gestión de riesgos activo-pasivo, contemplando desde luego en su caso. También es verdad que esto todo depende del nivel de riesgo o del apetito o de la posibilidad de que la entidad quiera adaptarse a la contratación de instrumentos derivados. Por costumbre puede haber entidades que históricamente no la hayan hecho, quieran abrirse a la posibilidad de contratar derivados o que decidan mantenerse en coberturas naturales en el balance, es decir, con los activos y los pasivos. Es un ámbito práctico el que comentamos también, el de la dirección, porque lógicamente en el ámbito de contabilidad de coberturas pues tiene que haber una voluntad de la dirección de poder designar todos estos riesgos como objeto de cobertura y aplicar la contabilidad de coberturas. Tiene que establecerse una cierta documentación formal que pueda ser exhibible frente a auditores. Es necesario, por supuesto, pues, adaptar todos los ámbitos contables, los aplicativos contables, a las contabilizaciones específicas de contabilidad de coberturas. Si tenemos que contabilizar en patrimonio neto o cuenta de resultados. En la valoración externa se suele requerir, de hecho ahí nuestro departamento de finanzas cuantitativas lidera la valoración en el mercado precisamente de multitud de entidades financieras y no financieras como contraste de todas las valoraciones que se realizan normalmente por parte de las entidades bancarias contraparte. Eso de alguna forma da un confort adicional al auditor a la hora de revisar esas posiciones. Y, por supuesto, en todo lo relacionado con el test de eficacia, que es algo que hay que implementar de alguna forma que sea lo menos traumático posible desde el punto de vista de cálculo en el día a día. Y todos estos ingredientes, si se anticipan, pues de alguna forma nos van a permitir el establecer un diseño de la estrategia de cobertura más eficiente posible, porque hay determinados instrumentos que son más favorables desde el punto de vista de tratamiento que otros. Realmente el swap de tipo de interés también es el primero en contratación, precisamente por la facilidad que ofrece desde el punto de vista de tratamientos contables. Y bueno, pues hemos llegado justo a la hora prevista. No sé si existiera alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que abordemos. ¿Nos ha llegado alguna pregunta? Es precisamente que lo ha comentado Rosa, es precisamente el estado en el que está el proyecto de macrocoberturas del IASB. Es verdad, aquí, Rosa, por supuesto, complementame si hay algo que me falte. El proyecto es un proyecto que lleva bastante tiempo abierto. De hecho, el discussion paper lleva abierto desde 2014. Es tremendamente relevante, sobre todo en posiciones de hipotecas, por ejemplo, en el caso de la banca. Es decir, podemos designar carteras de hipotecas que entran y salen de una determinada estrategia de cobertura de riesgos, que podemos llegar a cubrir la estabilización de los ingresos asociados a unas hipotecas, que en su mayoría pueden llegar a ser, en buena parte pueden llegar a ser de tipo de interés variable, y podemos designar una posición abierta en el que van entrando y saliendo instrumentos de partidas cubiertas. Entonces, de alguna forma, en lugar de establecerse una designación con nombres y apellidos de posiciones concretas, se puede establecer una cartera abierta que en el caso de la banca puede estar muy relacionado con el caso de las hipotecas, pero en el caso de las entidades aseguradoras puede llegar a ser una solución en el caso de la designación de pólizas o de la designación de riesgos de tipo de interés del pasivo, precisamente con la posibilidad de que bueno, pues, haya pues rescates de pólizas de forma anticipada, puede llegar a haber pagos por prestaciones, de alguna forma que las posiciones suban o entren, y de eso nos puede bueno, pues tener cierta relevancia desde esta perspectiva. El estado actual, si no recuerdo mal, en octubre de 2023 se estableció
bueno, pues una nueva reunión en la que se preguntaron acerca del alcance de los riesgos bajo el alcance de este proyecto. Para las entidades aseguradoras puede llegar a tener cierto impacto, sobre todo por aportar herramientas adicionales de flexibilización. El planteamiento original de macrocoberturas nos va a permitir, de alguna forma, solo designar bajo la normativa antigua, bajo el riesgo, solo designar el riesgo de tipo de interés, y lo que se está buscando de alguna forma es de fomentar un alcance más amplio que permita incorporar nuevos riesgos, de tal forma que si una empresa pues, de cualquier tipo pues, tenga una serie de riesgos que van entrando y saliendo, pues permita designar de forma más flexible estos tratamientos desde el punto de vista de macrocoberturas. Sobre todo pensando en, pues, tenemos una serie de estrategias de macrocobertura que nos van a permitir designar una cartera de entradas y salidas de determinadas posiciones. Me ha parecido ver un mensaje emergente de alguien que levantaba la mano. Voy a intentar a ver si recupero la pantalla completa. Hay una pregunta, Ignacio, en el chat, ¿vale? Que dice, muchas gracias por la exposición. En el caso de macrocoberturas, ¿se permite tener en la masa de activos que haya bonos que no cumplan los criterios SPPI? Es buena pregunta. Aquí, sobre todo, bueno, pues lo que comentabas antes, Rosa, el cumplimiento de los criterios de SPPI, fundamentalmente que se parezcan los elementos cubiertos a instrumentos que sean lo más parecidos a un bono plain vanilla con pago de intereses sin el principal. Realmente la designación formal desde el punto de vista de NIC 39, NIF 9, no establece ningún tipo de restricción a la hora de plantear la partida cubierta en cuanto al cumplimiento del TSSPPI. Desde el punto de vista de cumplimiento de las partidas cubiertas, se pueden establecer activos reconocidos, transacciones previstas altamente probables y, por tanto, la única implicación que puede tener el hecho de que no se cumplan los criterios SPPI es que nos estaríamos acercando hacia posiciones en las que bueno, pues tengamos una cierta volatilidad del impacto de la partida cubierta. De alguna forma, pues nos alejaríamos de las partidas de coste amortizado y patrimonio neto, es decir, ahora mismo con este tratamiento pues nos encontraríamos en esa situación y, por tanto, nos encontraríamos con que la partida cubierta pues tendría ya un impacto contra cuenta de resultados. Por tanto, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que sería marco conceptual, no habría ninguna restricción. Es verdad que desde el punto de vista de cobertura económica, ¿no? El sentido económico, pues habría que pensar en qué casos se podría llegar a producir. Y gracias, Rosa, por apuntarlo. No sé si quieres comentar o... No, lo mismo que tú decías. Yo creo que no hay restricciones en incluir ese tipo de activos dentro de macrocobertura. El único es que el tratamiento contable en un activo que no cumpla el test SPPI tendrás que valorarlo fair value P&L sí o sí. O sea, ese es el único inconveniente, podríamos decir, ¿vale? Pero en principio no hay restricciones en los activos que puedas introducir en las macrocoberturas. De todas formas, hemos de acabar de ver cómo se acaba cerrando a nivel normativo, de alguna manera, o bajo IFRS 9, cómo quedan estas macrocoberturas, que, como decía Ignacio, llevamos muchos años dando vueltas y es verdad que para el sector bancario, de alguna manera, se han ido definiendo pues mejor cómo se pueden utilizar y de qué manera se pueden calcular las eficacias e ineficacias, cómo puedes hacer la entrada de activos y salida de activos y demás. En cambio, en el sector asegurador, pues todavía no hay una definición clara. Por tanto, aquí tendremos que esperar un poco a ver cómo termina esta enmienda, de alguna manera, de IFRS 9. Claro, gracias, Rosa. Gracias a ti, Carlos.
Nos llega una cuestión también sobre algún link en IFRS donde nos llega el capítulo Hedge Accounting. Sí, es verdad que en ocasiones, pues lógicamente para la búsqueda de información, si os parece bien, al término de la sesión que compartiremos los materiales aquí descritos, vamos a hacer llegar los links de relevancia a la parte de IFRS. Es verdad que todo este proyecto de macrocoberturas lo que puede llegar a condicionar es que el ámbito solo de contabilidad de coberturas podamos llegar a diferirlo bajo IFRS 9 y seguir manteniendo el ámbito anterior. Pero en todo caso, os lo vamos a hacer llegar en un enlace para que lo tengáis ubicado precisamente para que podáis acceder a esos proyectos en el IASB. Por supuesto. Sí, nos preguntan también acerca del enlace del paper de macrocoberturas. Eso, por supuesto, lo recopilamos desde AFI, lo compartimos y lo hacemos llegar a los asistentes del webinario. Gracias a vosotros. No sé si existe o si hay alguna pregunta más, alguna pregunta adicional. En todo caso, si hubiera alguna pregunta extra, pues encantados de responderla en offline. Y nada, no sé si hay algún punto que ya nos hemos pasado algunos minutos de la hora prevista. Y si no es así, levantamos la sesión. Agradecer una vez más a todos los asistentes. Agradecer sobre todo una vez más a Rosa por acompañarnos en la sesión de hoy, que nos ha aportado un ámbito sobre todo de experiencia desde el punto de vista de la perspectiva aseguradora, desde la perspectiva de la entidad. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias por las preguntas. Os haremos llegar el material asociado a la ponencia, a las ponencias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias y esperamos poder veros pronto en algún próximo webinario. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Venga.